De la burbuja al legado, la verdadera historia de 2008 y por qué en el 2025 es otra liga. Otra crisis como la del 2008, cómo se descontroló el sueño americano. La gran crisis del 2008 no comenzó con bancos ambiciosos ni con malvados inversionistas en Wall Street. Su verdadero origen fue político. Durante los años 90, el presidente Bill Clinton impulsó una política social para que todo ciudadano americano pudiera tener acceso a una vivienda. Y el vehículo para lograrlo fueron dos grandes gigantes financieros semipúblicos, Fannie Mae y Freddie Mac. Estas entidades comenzaron a respaldar hipotecas sin exigir entrada alguna. Primero bajaron del 20% al 5% y luego al 3% y finalmente al 0%. Literalmente ya no necesitabas tener nada para comprar una casa. Pero eso no fue todo. No solo te prestaban el 100%, sino que durante los primeros 5 años solo pagabas intereses, ni un solo centavo de capital. Las cuotas eran tan bajas al principio que parecía un regalo. El mensaje era claro: no tienes ingresos, no importa. No tienes empleo, tampoco. Ahorros, cero problema. Te damos la hipoteca completa. Era un sistema de arnés financiero, pero sin red debajo. Gente sin solvencia real empezó a lanzarse al vacío pensando que estaban cumpliendo el sueño americano, cuando en realidad estaban cayendo en una trampa. ¿Y qué pasó después? Al haber tantos nuevos compradores, la demanda explotó de forma artificial. Imagínate esto: antes había 10 casas para 10 compradores, el mercado normal, sano y equilibrado. Pero de pronto había 10 casas para 1 millón de compradores, la mayoría sin capacidad real de pago. ¿Qué hicieron las constructoras? Empezaron a construir como locas, creyendo que esa demanda era real, infinita y eterna, pero era una demanda ficticia, inflada por políticas mal diseñadas y préstamos sin control. Así es que se dispararon los precios, se multiplicó la oferta y así nació la burbuja. Porque al final un mercado sano se sostiene siempre sobre una cosa muy simple: oferta y demanda reales. Cuando eso se rompe, todo lo demás colapsa. Y en ese entorno distorsionado aparecieron los grandes protagonistas de esta historia, las ninjas. Capítulo 2. El paquetito sorpresa. Cómo las niñas se convirtieron en bombas de tiempo financieras. Ahora bien, ¿quiénes eran exactamente estos famosos ninjas? No eran una sociedad secreta japonesa de asesinos financieros. Eran personas reales aquí en Estados Unidos, con rostro, familias, ilusiones, pero también con una realidad muy clara: no income, no job, no assets. Sin ingresos, sin trabajo, sin activos. Y aún así, tenían hipotecas. ¿Cómo es posible? Porque el sistema les decía: ay, no importa tu situación, aquí tienes una casa. Pero claro, aquí surge una gran pregunta: ¿de dónde salía tanto dinero? Los bancos no estaban financiando estas compras con su propio capital. De hecho, los bancos no viven de tener hipotecas. Su negocio real es prestar dinero, cobrar intereses y moverse rápido. Entonces, lo que hacían era esto: daban hipotecas a quien fuera, empaquetaban esas hipotecas en bloques y las vendían a inversionistas, y con ese dinero daban más hipotecas. Era un ciclo infinito de fabricación y reventa. Así nacieron los famosos Mortgage Backed Securities o MBS. Paquetes llenos de hipotecas mezcladas, buenas, malas y fatales, presentadas como si fuera un activo financiero sólido. Imagina que estás en una fiesta, te entregan una piñata brillante llena de supuestos caramelos premium. No puedes ver lo que hay adentro, pero confías, porque tiene una gran etiqueta que dice AAA. ¿Quién ponía esa etiqueta? Las agencias de calificación crediticia como Moody's, Fitch y Standard & Poor's. Pero había un pequeño detalle: estas agencias nunca antes habían valorado productos tan complejos. Literalmente no sabían lo que estaban evaluando. Y como todos los paquetes parecían iguales, basaban su valoración en modelos, no en el riesgo real. La confianza era una ilusión colectiva, un espejismo de seguridad en un mercado que ya estaba podrido por dentro. Y sin embargo, el mundo entero estaba comprando esos paquetitos sorpresa. Bancos, fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones, todos estaban bailando al ritmo del crédito fácil y nadie quería ser el primero en apagar la música. Y así fue como un sistema creado para dar acceso a vivienda terminó creando una burbuja basada en préstamos sin base, paquetes sin control y confianza sin fundamento. Y esa bomba estaba a punto de estrellar.
Capítulo 3, 2008, el año en el que el castillo de naipes colapsó, cuando llegó la hora de pagar y nadie pudo. Y entonces pasó lo inevitable. Esos préstamos arnés que durante 5 años habían parecido una bendición, llegaron a su fin. Las cuotas se duplicaron, en muchos casos hasta se triplicaron. Y claro, la gente no podía pagarlas. Intentaron vender desesperados antes de que venciera el plazo, pero todo el mundo estaba haciendo lo mismo y no había compradores. El mercado colapsó. Gente que había comprado sus casas por $300,000 descubría que ahora valía solo $180,000. Una tragedia. Y además seguían debiendo la diferencia al banco. ¿Qué opciones tenían? Unos pidieron al banco que les permitieran vender más barato de lo que debían. Eso se llamó un short sale. Otros entraron en foreclosure, o sea, la ejecución hipotecaria. El banco se quedaba con la propiedad. Ellos lo perdieron todo. Y otros más simplemente dejaron las llaves sobre la mesa y se fueron. Y aquí es donde la historia se vuelve global. Los famosos paquetitos sorpresa, los MBS, estaban repartidos por todo el mundo. Fondos de pensiones en Noruega, aseguradoras en Japón, bancos en Alemania, todos tenían algo contaminado en su portafolio. Y lo peor, nadie sabía cuánto. La confianza se desintegró. Nadie confiaba en nadie. Nadie sabía si su vecino también tenía caramelos podridos en la cartera. El crédito se congeló, la construcción se detuvo, la gente perdió sus trabajos, las tarjetas dejaron de aprobarse, la economía se paró en seco y todo por haber roto el equilibrio básico, la oferta y la demanda. Cuando el mercado no se mueve por necesidad real, sino por una ficción de crédito, es solo cuestión de tiempo para que todo explote. Y fue entonces, en pleno colapso, cuando entró en escena George Bush. El rescate, el caos, la desconfianza total y un nuevo capítulo. Capítulo 4. Bush, los rescates y el colapso global, cuando ya no bastaba con imprimir dinero. Y entonces el gobierno de Estados Unidos tuvo que actuar. Entra en escena el presidente George W. Bush con una decisión durísima sobre la mesa. ¿Rescatamos a los bancos o los dejamos caer y el sistema se limpie solo? La presión era inmensa. Los mercados colapsaban, la gente perdía sus ahorros y nadie sabía qué hacer. Fue entonces cuando el gobierno anunció al famoso rescate financiero, un paquete de $700,000 millones para evitar el colapso total. Pero la desconfianza ya era global. Y aunque inyectaron liquidez, ya era tarde. Los bancos no se prestaban entre sí. El crédito seguía congelado, las familias no podían acceder a hipotecas, las empresas no podían operar y la economía, una vez más, se paralizó. Pero lo más simbólico de todo esto fue Lehman Brothers, uno de los bancos más grandes y más antiguos del mundo, que cayó. No lo rescataron. Y cuando cayó Lehman, cayó la confianza mundial con él. Fue como decir, si ellos no son demasiado grandes para quebrar, entonces nadie lo es. Las bolsas se desplomaron, la banca mundial se tambaleó y el mundo entró oficialmente en recesión. Así que pasamos de una burbuja de vivienda a una burbuja de confianza. Y cuando la confianza se rompe, el dinero deja de moverse y con él se apaga el motor del mundo. La gente dejó de gastar, las empresas dejaron de contratar y lo que comenzó como un problema financiero se convirtió en una crisis humana. Y ahora que estamos en el 2025 y vemos tasas subir, inflación, recesión, despidos, la gran pregunta es, ¿estamos repitiendo esa historia? Capítulo 5. ¿Estamos viviendo un nuevo 2008? Similitudes, diferencias y una conclusión que no te esperabas. Entonces, claro, cuando hoy vemos precios bajando, tipos de interés subiendo, empresas recortando, inventario aumentando, es normal que pensemos, ya está. Es como el 2008 otra vez, pero no tan rápido, porque sí, hay cosas que se parecen. Los precios ya no suben como antes, los compradores se han retirado del mercado, el crédito está más restringido y sí, hay miedo. Pero lo más importante es todo lo que no se parece. En el 2008 la crisis empezó en el corazón del sistema financiero. Hoy el sistema financiero está mucho más saneado. En el 2008 las hipotecas se daban sin control. Hoy los bancos exigen documentación rigurosa. En el 2008 las casas se entregaban al 100% sin entrada. Hoy los compradores reales están mucho mejor calificados. En el 2008 la demanda era ficticia. Hoy la demanda está frenada por las tasas de interés, no porque no exista. Y eso hace toda la diferencia. Porque cuando hay una crisis de confianza y solvencia como en el 2008, el sistema se rompe desde dentro. Pero hoy estamos viendo una corrección de mercado. Dolorosa, sí, pero muy distinta.
Y hay otro detalle muy importante del lado de la oferta. Hoy en día no estamos viendo una avalancha de casas en venta, pero no porque no haya casas, sino porque los propietarios actuales no quieren vender. Tienen hipotecas al 2, al 3% y mudarse significaría pagar tasas del 7% más. Nadie quiere cambiar una cuota baja por una mucho más alta. Entonces, ¿cuál es el incentivo para vender? Pues la respuesta es casi ninguno. Solo lo hacen por razones personales como siempre. Cambio de ciudad, divorcios, herencias, crecimiento familiar. Pero no hay ninguna gran razón económica que esté empujando a los vendedores a salir corriendo. Y eso en sí mismo sostiene al mercado. El sistema no está colapsando, está ajustándose. Y en ese ajuste hay oportunidades. Porque cuando todos corren, el que piensa puede avanzar. En el próximo capítulo te cuento cómo detectar esas oportunidades sin caer en las trampas del pasado. Capítulo 6. La inflación, los años 70 y lo que realmente deberías temer. Cuando los precios suben, pero el miedo sube más. Bienvenidos de vuelta a los años 70, donde la gente bailaba disco y usaba pantalones acampanados, y la inflación era del 9% anual. Pero no solo subían los precios del pan o la gasolina, las casas también subían, el promedio 9% al año durante toda la década, y en algunos años hasta el 16% anual, porque en tiempos inflacionarios los activos duros como el ladrillo tienden a proteger tu poder adquisitivo. ¿Sabes cuánta fue la inflación acumulada en los años 70? Más del 103%. Sí, se duplicó el costo de la vida, pero los bienes raíces nunca bajaron, ni en el peor año. Incluso en 1981, cuando las tasas de interés hipotecario estaban al 18%, ¿sabes cuánto subieron los precios de la vivienda? 1%. Entonces pregunto, ¿cuándo fue la primera caída real en los precios de vivienda? En el 1991. ¿Y cuánto cayeron? Apenas un 0,3%. ¿Y saben quién perdió más? El que en 1971 dijo, voy a esperar a que bajen los precios. Ese perdió millones en crecimiento patrimonial. ¿Y hoy estamos igual? No exactamente. Hoy la inflación no ha nacido de una guerra de petróleo, sino de una expansión brutal del dinero post-COVID. Durante la pandemia, los bancos centrales imprimieron dinero como nunca, literalmente trillones y trillones inyectados en la economía. Cheques de estímulo, programas de rescate, créditos perdonables, apoyo a empresas, familias y gobiernos. Y el problema, mucho dinero y poca producción. Eso hizo que los precios subieran, porque había más dinero persiguiendo menos bienes. Y además, las cadenas de suministro estaban rotas. ¿Recuerdas cuando no se conseguía papel higiénico ni microchips? Entonces sí, hoy tenemos inflación, pero su origen es distinto. Y eso hace que su solución también sea distinta. No estamos en estanflación, pero sí en una era donde el dinero ya no es gratis. Pero esto es clave, la inflación no es el verdadero enemigo. El miedo mal gestionado sí que lo es. Porque si decides desde el miedo, pierdes. Y si decides desde el entendimiento del ciclo, proteges tu riqueza. En el próximo capítulo te voy a contar qué hicieron las personas que sí ganaron dinero en los 70 y cómo puedes aplicar eso hoy. Porque los ciclos cambian, pero las oportunidades siempre están ahí para quien sabe leerlas. Capítulo 7. Cómo aprovechar este mercado sin caer en las trampas del pasado. Lo que aprendimos del 2008 y cómo aplicarlo hoy. Después de todo lo que hemos vivido, 2008, pandemia, inflación, recesión técnica, es lógico que mucha gente esté congelada. No saben si comprar, no saben si vender, no saben si esperar, pero aquí va una verdad incómoda. Las mejores oportunidades aparecen cuando la mayoría está confundida. Cuando todos están saliendo del mercado es cuando aparecen los mejores precios, las mejores condiciones y las ventajas más inesperadas. La clave está en mirar el ciclo completo. Hoy puedes negociar mejor, puedes elegir con más cabeza y si te preparas con estrategia, este mercado puede beneficiarte muchísimo. Pero claro, eso implica dejar de mirar titulares y empezar a mirar datos. Capítulo 8. ¿Qué hicieron los que ganaron dinero en los años 70 y cómo tú puedes hacer lo mismo sin repetir los errores del 2008? Vale, ya lo vimos todo. La burbuja, los ninjas, los bancos, la inflación, los años 70 y el miedo. Pero ahora hablemos de la otra cara de la moneda. Porque sí, hubo gente que perdió todo, pero también hubo quienes ganaron muchísimo. Gente que mientras los demás esperaban que bajaran los precios, ellos compraron con estrategia. Gente que no se dejó llevar por los titulares, sino por los
los datos. ¿Y qué fue lo que hicieron diferente? Entendieron los ciclos, sabían que la inflación no es eterna y que los bienes raíces a largo plazo siempre han protegido el patrimonio. Aprovecharon los momentos de miedo, compraron cuando había menos competencia, negociaron cuando los vendedores estaban desesperados, cerraron con condiciones que hoy parecerían imposibles. No compraron todo, compraron bien. Ubicación, flujo de caja, potencial de crecimiento, no se dejaron seducir por promesas, sino por activos sólidos. Y eso es exactamente lo que puedes hacer tú hoy. Porque aunque la situación actual no es igual a la de los 70, sí se repite una constante. Quien se informa, se anticipa. Quien se paraliza, pierde. Y entonces la gran pregunta es, ¿dónde están esas oportunidades ahora? ¿Qué puedes hacer hoy para posicionarte como inversor inteligente? En el próximo capítulo te lo enseño, porque no se trata solo de comprar barato, se trata de comprar con visión. Capítulo 9. ¿Por qué los bienes raíces resisten tanto? ¿Y qué está haciendo el 1% mientras todos los demás esperan? Muchos me preguntan, ¿por qué el mercado no cae? ¿Por qué no colapsa como en el 2008? Y la respuesta es simple, pero nadie la quiere escuchar. El mercado inmobiliario no está cayendo porque no tiene por qué caer. Empecemos por lo básico, la oferta. Hoy hay pocas casas en venta, no porque no existan propiedades, sino porque los dueños no quieren vender. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene hipotecas al 2 o 3%, y mudarse significaría pagar el doble en intereses. ¿Tú cambiarías tu casa a una igual o peor pagando más? No hay incentivo y eso bloquea la oferta. Y por el lado de la demanda, sí, efectivamente ha bajado, pero no ha desaparecido. Los millennials están en edad de comprar, las familias siguen creciendo, la migración no se detiene, hay demanda contenida, esperando tasas más bajas o mejores condiciones, pero la necesidad sigue allí. Entonces, cuando tienes vendedores que no quieren vender, compradores que aún necesitan comprar y una oferta nueva muy limitada, el resultado es claro, no hay colapso. ¿Y qué está haciendo el 1% mientras tanto? ¿Están esperando a que el mercado se derrumbe? No, están comprando estratégicamente, están acumulando propiedades en zonas de alto crecimiento, con potencial de alquiler, con incentivos fiscales, con estructuras de apalancamiento inteligentes, mientras el resto mira las tasas. Ellos miran el flujo de caja, el crecimiento patrimonial a largo plazo. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Que el 1% no tiene poderes mágicos, solo tienen información, visión y sangre fría. Ellos no compran por emoción, compran porque entienden algo clave. En cada ciclo, el real estate bien elegido es refugio, escudo y trampolín. ¿Y por qué los bienes raíces resisten tanto? Porque es un activo tangible y porque tiene dos motores de riqueza que pocos están aprovechando. Protección contra la inflación. Los bienes raíces son un activo que tienden a mantenerse o incluso a subir su valor cuando hay inflación, porque los costos de reposición, o sea, los materiales, la mano de obra, suben. Mientras el efectivo pierde poder adquisitivo, la propiedad se vuelve más valiosa. Generación de riqueza a largo plazo, incluso con una apreciación moderada. El efecto compuesto hace maravillas. Y si es una propiedad de inversión, el ingreso por alquiler puede generar flujo de caja y construir patrimonio con cada cuota que se paga. Y si además haces un apalancamiento inteligente con los bancos, puedes controlar un activo grande con un capital pequeño. Y si el valor de la propiedad sube, el retorno sobre tu inversión inicial se multiplica. Por eso el 1% sigue invirtiendo en bienes raíces, porque entienden que el real estate es una herramienta de crecimiento patrimonial. Y en el próximo capítulo vamos a hablar del mayor error que están cometiendo el 99% hoy: esperar la gran caída que tal vez nunca llegue, y cómo eso les puede costar la mejor década de sus vidas. Capítulo 10. El error silencioso del 99%. Esperar la gran caída que tal vez nunca llegue. Muchos esperan la gran caída para invertir, pero ¿y si no llega? Los datos no muestran una burbuja como en el 2008. No hay presión de venta, ni sobreoferta, ni préstamos tóxicos. Solo hay miedo. El verdadero riesgo no es que compres y el mercado baje. El verdadero riesgo es no comprar nunca, porque el tiempo no espera y el costo de la inacción puede ser más alto que cualquier tasa. No se trata de predecir, se trata de posicionamiento con visión. Y aquí está algo que pocos mencionan, una frase que lo resume todo. La diferencia entre sufrir la inflación y cosechar la apreciación se llama ser dueño. Mientras los inquilinos pierden valor y no tienen nada que mostrar, los propietarios ven cómo su propiedad incrementa en valor y su patrimonio crece sin parar.
¿Y por qué Miami es tu próxima gran oportunidad? Donde no se espera, se actúa. Miami no es cualquier mercado. Es un imán global de capital, estilo de vida y crecimiento. Mientras algunos temen, el dinero inteligente ya se está posicionando. Porque aquí no esperamos el momento perfecto, aquí lo creamos. Y si estás listo para transformar la inflación en apreciación, si buscas estabilidad, crecimiento y legado, bienvenido a Miami. Agenda tu asesoría privada conmigo y demos el siguiente paso. Juntos transformaremos esta etapa en tu plataforma de crecimiento financiero e histórico. Soy Marga, abriendo puertas a nuevas posibilidades.